Lo prometido es deuda. Estudiaremos el diezmo bíblico. En Números 18, 20, 21, Dios deja establecido concretamente el sistema del diezmo. Como siempre, mándenos un me gusta, un comentario. Siempre estaremos para servirle. En Números 18, 20, 21, habremos de leer y esto nos servirá de base para trabajar en este importante tema. Yo Jehová, dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Es de entender que esta referencia que está ahí, aunque lo explica completamente todo en relación a este tema, no vamos a pensar que es la única parte. Antiguo y Nuevo Testamento están llenos de partes de instrucción a este respecto. Para entender de mejor manera esta situación, vámonos a ir un poquito a la historia, un poquito atrás. Israel estuvo en esclavitud 400 años en Egipto. Como todos sabemos, a través de Moisés, Dios los sacó de ahí, después de que caminaron un tiempo grande cuando se fueron a Canaán, cuando Dios los sacó de ese lugar, sin pasar por alto que Moisés había estado 40 años en Egipto, había estado 40 años con su suegro Jetro en Madián, y después de allí está 40 días en el monte Sinaí. Después de ahí camina 40 años a Canaán, como ya se dijo. Y si usted saca cuentas, aunque no es nuestro tema, el 40 es la décima de los 400 años que estuvieron de esclavitud. Bien, cuando ya entran a Canaán, se cumple lo que Dios ya había ordenado y se le da a todas las tribus su heredad de tierra proporcionalmente, menos a Leví. Leví, su heredad, como ya leímos, su heredad eran los diezmos. ¿Y para qué eran los diezmos? Pues eran para su sustento. ¿Y de dónde iba a salir su sustento? Pues de esas décimas, de esos diezmos, por orden de nuestro Dios. Habrá que notar, como referencia de nuestro estudio, que los ministros de hoy suplen al sacerdote de ayer. Y ponga cuidado, las necesidades que originaron el diezmo en aquel pasado son las mismas necesidades que tiene hoy el ministro para expandir el evangelio en todos los lugares, pues es el que sirve el ministerio de Dios. Las mismas circunstancias, el ministro, el sacerdote, entonces no tiene por qué invalidarse el diezmo, puesto que está a una necesidad urgente del ministerio de la iglesia en el mundo. Bien, para entender mejor la situación, veamos que el pueblo judío fue el depositario total de la palabra de Dios, de todas las leyes. El depositario era el judío, no el gentil, ¿verdad? Ellos entendieron que eran los responsables de hacer vivir el evangelio, la enseñanza. ¿Qué pasó? Pues no lo hicieron. Cuando ellos oyeron la palabra de Dios, unos entendieron y otros se fueron. Y entre aquellos que se fueron, seguramente estuvieron los que dijeron, mátalo y crucifícalo. Pero entre los que sí entendieron, se formó la buena oliva. La buena oliva, y que de esa buena oliva, veremos más dentro de un momento más, cómo el pueblo gentil fue adherido a esa buena oliva. Cuando ellos entendieron el evangelio, que era
algo nuevo para ellos, eso no significaba que abandonarían el total de las enseñanzas. Eso no está en ningún lado. Ellos creyeron en Cristo Jesús y sabían que efectivamente unas cosas iban a quedar anuladas, pero no todas. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues estudiar. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fue con lo que se toparon, con la voz de Jesús. Ellos ahora estaban en un momento de transición y no estaban ellos capacitados para decir esto se quita, esto se pone. Pues no, y menos los convertidos gentiles posteriormente. Pues no, eran momentos de efervescencia. Sin embargo, cuando Jesús habla y habla a los judíos, acuérdense que dice la Biblia, primeramente los judíos, así lo dicen Romanos. Y entonces se encuentran con que Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Nada más que no existía el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, obviamente Jesús aludía al Antiguo Testamento. Tenemos una referencia análoga en Lucas capítulo 24, cuando el Señor habla a los de Maús y les dice que les empezó a explicar de él, partiendo desde Moisés y todos los profetas. Ahí está. Vean ustedes cómo esas referencias empiezan a dar luz y los judíos nuevos convertidos empezaban a entender su nueva condición. Y no tenemos referencia de que aquella nueva condición era sin diezmos. Eso no lo tenemos escrito en ningún lado del Nuevo Testamento. Dice allí en Hechos capítulo 21, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído. Ahí lo tiene usted. Millares de judíos han creído y todos son cuidadosos de la ley. Note usted que eran cuidadosos, no iban a tirar una cosa nomás por tirar, una enseñanza nomás esto no me sirve como hoy se hace, a pura discreción. No, ellos estaban cuidadosos de que sí y que no, y no tenemos referencia en el Nuevo Testamento a donde ellos hayan dicho, bueno, pues es que ahora sí los diezmos, pues no tenemos que darlos, no existe. Ahora, en contraparte, tenemos que nosotros como gentiles no teníamos ley. Estábamos sin ley por todos lados, ¿verdad? Éramos algo que no estábamos sin los planes de Dios, pero no estábamos en una consideración anterior, sino apenas empezaba nuestra consideración. ¿Dónde empezaba? Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. ¿Y qué dijo Pablo? Ustedes no tienen ningún valor, son como un acebuche, un fruto sin precio. Sin embargo, Dios los ha tomado en cuenta para que ustedes sean ingeridos en la buena oliva. ¿Qué estaba pasando? Se estaba preparando la fusión entre judíos y gentiles para que se formara un solo cuerpo. ¿A poco nosotros nos íbamos a unir a un cuerpo sin vida? ¿Nos íbamos a unir a un cuerpo estéril, vacío? No, nos teníamos que unir a un cuerpo lleno de enseñanza, que iba a haber algunas modificaciones. Bueno, pues eso sí se entiende, ¿verdad? No dice allí que dejaríamos nosotros los gentiles de ser extranjeros. Y de ahí, entre ambos pueblos, dice Efesios 2, se formó la iglesia de Dios a través del sacrificio del Calvario. Correcto, creo que no tenemos allí ningún problema. Ya como iglesia, ¿qué se tenía que hacer? Ya como iglesia, ya como dos pueblos, pero unidos en uno, se tendría como iglesia estudiar a fondo lo vigente y lo no vigente. Eso es, se tendría que hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo que encontramos? 7:19 de 1 Corintios, la circuncisión y la incircuncisión nada vale. ¿Qué es lo que vale? Guardar los mandamientos. ¿Sí? Hebreos 10:8 y 9, se quitan los sacrificios. Quita lo primero para establecer lo postrero. ¿Y qué dijo Jesús?
Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Mas ahora yo os digo, ahí está el cambio. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Mas ahora yo os digo, así como eso, se ven cambios por todos lados, ¿verdad? Y ya vemos que en Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 9 al 11, vamos a encontrar que las ayudas que tendría la gente menesterosa tendrían que ser auxiliados por el pueblo, no por el diezmo. Que los que sí podían aportaran ayuda para aquella gente pobre, menesterosa, pero no del diezmo. Sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento nos dicen, el diezmo ya no existe porque ahora cada quien da con porciento en su corazón. Ahora es voluntariamente, por eso Pablo hacía la colecta y por eso Pablo ayudaba en eso. Pues sí, eso no se quita, está bien. Pero el diezmo no se puede desviar, dijo el Señor. El diezmo es cosa santísima. Tiene un propósito divino para la expansión del evangelio en la predicación. ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice, oíste que fue dicho, diezmarás para que coman y tengan todos los satisfactores de la vida? Pero ahora yo os digo, ahora los ministros habrán de sustentar sus familias con lo que les den de su voluntad, etc. Eso no está, eso no existe. El diezmo sigue siendo una herramienta de Dios para el hombre, para que siga trabajando a favor del evangelio. Y se dice allí en Mateo 24:14, será predicado este evangelio por todo el mundo. ¿Sí? ¿Pero por quién? ¿Por quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen que ver esa situación? Pues los ministros. ¿Y con qué va a comer su familia? Con lo que les den ahí voluntariamente, un día se van a quedar sin comer, porque a veces voluntariamente se les olvida. No, tiene que haber una ley, y esa ley es el diezmo, que es una herramienta. Inclusive, dijo el Señor, eso será permanente, perpetuamente. ¿Y por qué permanente? Bueno, porque se predicará el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así es de que es una necesidad eterna y permanente. Bueno, entonces ante estas situaciones vemos que algunas personas dicen, bueno, es que, ¿qué es lo que pasa? Ya esas cosas quedaron enclavadas en la cruz. Lamentablemente, ese versículo, como otros tantos, le sirve de herramienta muy útil para poder decir, esto se quita, esto se pone, pero de una manera, como le dijera, personal. Y pues eso no es así. La palabra de Dios es fija, eficaz y permanente. No se puede cambiar. Ante esas situaciones, nosotros tenemos que reaccionar y reaccionar bien para que no estorbemos el plan de Dios. Por ejemplo, vea esto. Malaquías 3, del 8 al 10, dice el Señor, me habéis robado. Note usted la palabra, me habéis robado. Bueno, ¿y en qué te he robado? Me has robado en los diezmos. Me has robado en los diezmos, porque los diezmos son para que haya siempre pan, alimento en mi casa. ¿Y cuál es la casa? Allá en la casa era Israel. ¿Y hoy cuál es la casa? Hoy es la casa es la iglesia de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, para que sepas cómo te conviene conversar en la iglesia, que es la casa del Dios vivo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa casa, para que haya pan ahora, tiene que haber los ministros. ¿Con qué van a alimentar? ¿Con qué van a sostener a su familia? ¿Con las dádivas? ¿Las de voluntad, así nomás así? No, la obra se pararía, se estancaría por todos lados. Cuando dice así, me habéis robado, ¿de qué se queja Dios? ¿De algún dinero? ¿Dios necesita el dinero? ¿O se está quejando de las almas que se pudieron haber ganado con ese dinero? Usted no puede ir a la sierra, sí, pero hay quien vaya.
con su dinero de usted, con el diezmo que usted da. Usted se hace presente en el monte, en la sierra. Dios se está quejando de que le han robado el producto de ese diezmo. ¿Y cuál es el producto? Las almas que se debieron de ganar, pero que no se ganaron porque se quitó el diezmo, ¿cómo diría yo? La materia de subsistencia. Así es de que no se puede quitar por ese lado. Bueno, en Mateo capítulo 23, versículo 23, está un dicho de Jesús que no va a dejar a duda a ninguno, excepto el que no quiera ajustarse a las cosas de Dios. También tiene su derecho, también tiene su opinión y debe ser muy respetable. Pero más respetable es la opinión de Jesús. ¿Y cuál es la opinión de Jesús? Cuando Él regaña a los fariseos, les dice: ustedes son muy meticulosos, ustedes diezman la canela, el eneldo, la menta, pero todo eso no vale tanto. Dice, porque dejaron ustedes lo más valioso. ¿Y cuál era lo más valioso? Ustedes dejaron la misericordia. Ustedes deberían de haber atendido primeramente las cosas de la misericordia sin dejar de diezmar. Ahí lo tiene usted. Esa es voz de Jesús. Puede haber 1,000,000 de voces que digan no por esto, no por lo otro, no por aquello. ¿Se entiende? Pero la voz de Jesús está encima de millones de voces. Y Él dice: diezmar es bueno. No lo deben de dejar de diezmar. Claro, es mayor la misericordia y el amor, pero dice, deberían de haberse atendido la misericordia, las cosas del espíritu y del alma, de atender el amor a los demás sin dejar de diezmar. Ahora, ¿por qué Jesús dijo sin dejar de diezmar? Pues porque Jesús sabía para qué se ocupaba el diezmo. Es cierto que hay cosas ahí como Pablo que dice: estas manos me son útiles para trabajar y no ser carga en las iglesias. Eso es cierto. Dijo Jesús: no vayan con alforjas, ni con alimento, ni con vestidos. Es cierto, pero esas recomendaciones son circunstanciales, no tienen una connotación de cambio por el diezmo. No son cosas que se hacían que el Señor lo dijo. Vea, Cristo dijo: no lleven alforja. Y Pablo dijo: el obrero es digno del alimento. ¿Parece que se contrapone? No, son cosas circunstanciales. Por ejemplo, vea esto. Pablo estaba ya en contra de que se hiciera la Pascua. Pablo celebra la Pascua. No se debía de circuncidar. Pablo circuncidó a Timoteo. Son circunstanciales, no porque se tenían que dejar y hacer perpetuamente. Hay que verlo. El diezmo sí es perpetuo. Los mandamientos son perpetuos. Son enseñanza no transitoria. Son enseñanzas fijas. Y el diezmo debe de persistir porque el diezmo, ¿verdad?, es la herramienta para que el evangelio camine y camine. Vamos a ir terminando con una pequeña reflexión. ¿Se podría sostener un ministro con toda y familia en toda una república con lo que voluntariamente quisieran dar? ¿Se podría sostener una república con los impuestos que voluntariamente quisieran dar los habitantes de esa nación? ¿Se podría mantener? No caminaría una república, una nación. No, es una exigencia completa el impuesto en ese sentido. Y no porque el diezmo sea un impuesto, sino se ve en el terreno de la necesidad para que sea el trabajo evangelístico constante y lleguen las almas a la casa de Dios. Por eso Dios dijo: me habéis robado, ustedes me han quitado, ustedes hicieron incorrecciones, ustedes han negado el pan y en mi casa debe de haber pan abundante. Eso no podría ser. No, o sea, dejar una cosa tan grande y tan hermosa a la voluntad de la persona. Imagínese usted, un día se van a quedar, ¿verdad?, sin nada. Un comentario adicional. ¿Por qué Dios, allá cuando da la orden en Números, por qué no les dijo a los levitas:
ustedes se van a mantener de lo que voluntariamente le dé las otras tribus. ¿Por qué no lo hizo? Si eso iba a ser en el Nuevo Testamento, ¿por qué no lo hizo allá? ¿Por qué no a los levitas les dijo, ustedes se van a mantener de lo que voluntariamente les regalen? Imagínese usted, un día se van a quedar sin comer. No, sino que se instituyó el diezmo. Y bajo las características que se puso o se fijó el diezmo, como se dijo al principio, son las mismas características de hoy. Y se tienen que hacer porque es el trabajo del evangelismo a través de los ministros que se dedican a la tarea. Y como ya se dijo, usted, cuando da el diezmo, se hace presente en la sierra, en las montañas, en las mismas ciudades, en donde quiera, porque allí van los ministros que reciben del diezmo un sustento para ellos y para sus familias. Pero usted siempre tendrá la mejor opinión. Por ahora siempre le pedimos, regálenos un me gusta, un comentario, siempre estaremos para servirles. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima con un tema que usted ha pedido. No se le olvide a usted, el tema que sigue será el anticristo y la promesa es deuda. Hasta la próxima.